¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de un libro que es bastante reciente. El libro se publicó en 2020, pero bueno, la edición ya nos llega a México en este año, en 2022. De hecho, es un libro que estuvo agotado y bueno, tuvo muchos éxitos de ventas, está teniendo muchos éxitos de ventas y ahora ya por fin lo pude leer, me lo regalaron recientemente y este libro se llama Un verdor terrible, del escritor Benjamín Labatut. Él nace en los Países Bajos, vive en muchos países de Latinoamérica, estudia también en Inglaterra y actualmente vive en Chile. Entonces me parece que es un autor muy joven, nace en 1980, pero tiene una gran visión de lo que es la literatura contemporánea universal. Y bueno, este libro es curioso desde su construcción, porque como lo dice el propio autor en una entrevista, dice que es un libro que está construido por 2 ensayos, un cuento y una novela corta. Y sí, digamos que está construido de esa manera. Los 2 primeros ensayos son mucho más históricos, tienen muchos más datos históricos, y conforme va avanzando la lectura y va avanzando el libro, pues nos damos cuenta que ya incluye más elementos de ficción, sin dejar de lado también los hechos históricos y los hechos reales. Ahora, ¿de qué va este libro? Bueno, pues cuenta la historia de científicos y matemáticos que estuvieron muy concentrados en descubrir cosas nuevas que actualmente todos utilizamos o tenemos conocimiento de, pero que ellos realmente no sabían el alcance que tenían sus descubrimientos. Ahora, estos científicos y matemáticos de los que habla en su obra, algunos están antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial también. Entonces él abarca un gran, su marco de referencia es muy amplio porque bueno, está entre las guerras y nos va contando lo que ellos hicieron. Como les decía, él está actualmente viviendo en Chile, también se considera un autor chileno, lo cual me parece muy interesante porque nos da una visión muy diferente de lo que es la literatura chilena contemporánea, que se desliga completamente de lo que fue la dictadura de Pinochet. Entonces, bueno, digamos que este libro nos hace sentir bastante intrigados porque es un libro muy bien construido, muy bien narrado, tiene unas imágenes y unas descripciones increíbles, pero también es un libro culto, es un libro erudito. Pero lo que hace muy bien, creo yo, Benjamín Labatut, es que nos hace sentir a nosotros como lectores que conocemos sobre ciencia, ¿no? Nos la explica de una manera muy terrenal y muy clara, que entonces los que no conocemos de ciencia pues podemos entender, o al menos dentro del contexto y dentro de la anécdota de este libro pensamos que entendemos y pensamos que conocemos. Creo yo que el principal motivo de este libro es el principio de incertidumbre, ¿no? Este libro nos va contando la historia de estos científicos que descubrieron cosas que transformaron a la humanidad, pero sin siquiera darse mucha cuenta de lo que estaban haciendo, de lo que estaban aportando para la humanidad. Es un libro bastante ambicioso, que nos hace sentir que no tenemos cosas en control. Hay muchísimas cosas que no están en control y así estos científicos investigando descubren cosas diferentes. Por ejemplo, el primer ensayo, que se llama Azul de Prusia, es en realidad un ensayo que nos cuenta la historia de cómo se descubre el cianuro, de cómo se inventa el cianuro. De este científico, él lo que estaba buscando era crear un tinte, y al equivocarse pues crea este azul de Prusia que después va a desembocar y nos va a dar lo que es el cianuro, y ahí obviamente pues va a meter dentro de esta historia a Hitler, y va a meter al perro de Hitler, y nos va contando cómo tuvo estas aplicaciones. Lo mismo hace en los siguientes ensayos y en la novela corta y en el cuento, ¿no? Nos va contando cómo llegaron a estos descubrimientos científicos y matemáticos, pero sin darse cuenta, desprendiéndose del mundo. Realmente ellos apostaron por su investigación, apostaron por la ciencia y la matemática, y eso les da una visión totalmente diferente a cualquier otro individuo, que los llevó finalmente y los orilló a desprenderse del mundo, ¿no? No pertenecían ya al mundo y terminaron viviendo pues como ermitaños, o terminaron viviendo en soledad. Y así nos va llevando de la mano por estos descubrimientos que hoy son fundamentales en la literatura, en la ciencia y en la matemática, y que bueno, también los construye en este mundo de literatura de una manera muy actual y muy interesante. Ahora, a mí me parece que la parte más rescatable de este libro es el epílogo, precisamente. En este epílogo
creo que ya estamos escuchando mucho más a la voz del autor. Él ya está escribiendo y contándonos desde un mundo actual. Está situado en Chile, aunque no lo dice así abiertamente, pero quiero pensar que está situado en Chile porque hace algunas referencias a la dictadura y incluso cuenta una historia que compró una casa que había pertenecido a uno de los militantes de la dictadura, y bueno, entonces nosotros ya podemos situarlo ahí, y creo que cierra muy bien toda la historia y toda esta construcción por la que nos llevó, donde fue contando la historia de estos científicos para decirnos también una vez más y resaltar que bueno, no estamos en control de nada. Entonces este libro pues trata del principio de incertidumbre, todas estas cosas que no podemos controlar y todos estos descubrimientos que realmente se dieron por casualidad, y entonces uno como lector reflexiona y piensa, bueno, pues también en nuestra vida personal, en todos nosotros, hay muchas cosas que se han dado simplemente por casualidad y que a la larga tuvieron repercusiones o tuvieron unos desenlaces, unos alcances que a lo mejor ni siquiera imaginamos. Creo que eso es lo que Benjamín Labatut está tratando de decirnos en este libro, que incluso la ciencia tiene cosas que son incomprensibles. Es muy curioso ver cómo en la novela corta, en la sección de la novela corta, pues nos va a contar la historia de Heisenberg, que nos sentimos que por fin conocemos a uno de los personajes, porque bueno, obviamente nos hace referencia, nos recuerda al alter ego de Walter White en la serie Breaking Bad. Entonces ahí descubrimos también un poco de su historia y podemos entender mucho mejor al personaje de la serie. Entonces también está muy conectado con cosas que todavía son relevantes el día de hoy y con descubrimientos que nos atañen a todos hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues en los personajes de las series. Entonces creo que no es una novela fácil de leer porque, como les decía, en realidad también tiene este tono de ensayo que nos lleva a través de la historia de la ciencia y de la matemática, pero está expresado en un lenguaje muy sencillo que todos podemos entender, y como les decía, ¿no? Parece ser que nosotros estamos entendiendo un poco de ciencia o entendemos lo que nos está tratando de explicar algún matemático o algún científico. Entonces es una novela distinta, diferente, está siendo muy exitosa. Creo que Benjamín Labatut es un autor muy inteligente que conoce mucho de ciencia, pero también conoce mucho de literatura. Entonces el lenguaje se vuelve descriptivo, en ciertos momentos reflexivo, incluso compara a los científicos con los poetas, que eso me llamó mucho la atención porque bueno, pues se ve que son sus áreas de especialidad, que son las áreas que le interesan. Entonces, bueno, es una novela que está construida a través de biografías, ¿no? Nos habla de la ciencia, pero también nos va contando la vida personal de estos científicos, y esto nos lleva a querer saber más de la historia personal de estos científicos y matemáticos que transformaron al mundo. Entonces, bueno, la recomiendo mucho. Es una novela que estuvo agotada en México por mucho tiempo y ahora ya está a la venta. Entonces, ojalá se animen a leerla, ojalá le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.